Bienvenidos a esta nueva semana, semana 5 ya de nuestro curso de colección y análisis de datos. Y vamos a comenzar ya la serie de las técnicas y herramientas para el análisis desde el punto de vista cuantitativo. También, al igual que la semana 3 y 4, trabajábamos técnicas y herramientas en lo cualitativo. Ahora vamos a trabajar la semana 5 y 6 referido justamente al análisis cuantitativo. Bien, la introducción que se plantea aquí, voy a tomarlo como punto de el segundo video porque me interesa de alguna forma hacer referencia a específicamente las técnicas y herramientas para el análisis cuantitativo. Después vamos a hacer algunas, diría yo, eso sería en el segundo video, aspectos que tienen que ver con justamente la bibliometría y la cienciometría, ¿ok? Y hacer una explicación muy breve de esto, porque pienso que debe haber una fundamentación primero en lo que sería el análisis cuantitativo de la data para pasar a estas nuevas, diría yo, modernidades, ¿no? Y que tienen que ver justamente con el análisis que viene de producto de la data proveniente de, vamos a decir, de la web, ¿ok? Del www en este caso, ¿no? Entonces, para conocer de esto, deberíamos saber de esto justamente, ¿ok? Bien, entonces vamos a esta primera parte de manera general. Vamos a hablar de las técnicas y herramientas para el análisis cuantitativo. Bien, vamos a utilizar para esta, diría yo, dar esta panorámica, bueno, esta investigación, este trabajo en Prezi hecho por esta persona, la cual agradezco enormemente porque creo que tiene muy bien resumido lo que es en sí la investigación cuantitativa. Ok. Entonces, en cuanto a los conceptos, en primer lugar, el concepto de investigación cuantitativa tiene que ver con la manera en que los datos son adquiridos y procesados, ¿no? Entonces, como dice aquí, es que permite examinar los datos de manera científica o más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. Eso no quita que la investigación, en este caso cualitativa, lleve consigo también el uso del campo estadístico, pero la forma en que se puede plantear la investigación cuantitativa muchas veces incluso, y ya lo vamos a ver más adelante, una investigación de carácter descriptivo no necesariamente lleva consigo la parte estadística, pero es la forma en que diría yo, se propone o se formula la investigación, lo que origina el positivismo, la parte empírica, es decir, utilizar el valor numérico justamente para dar explicación ante los fenómenos, cualquier tipo de fenómeno, ya sea científico, en ciencias o en el área de ciencias sociales, es dar justamente el soporte lo tiene el valor estadístico que se está utilizando. En el caso de la investigación cuantitativa, y tal como presenta aquí Peter Hernández y Pértegas Díaz, una cita del año 2002, pero viene muy bien al caso, la investigación cuantitativa, como dice aquí, trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables. Ya se nota que existen dentro de la investigación de orden cuantitativo la expresión de aspectos como son las variables. Sabemos que existen dos tipos de variables, la variable dependiente y la variable o las variables independientes. Cuando estudiamos o centramos nuestra investigación en una investigación de carácter cuantitativo, vemos cuál es la influencia de las variables independientes sobre una variable dependiente. ¿Ok? En este caso podemos tener una variable dependiente dentro de una investigación y voy a poner un ejemplo en el área de ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, el crecimiento es una variable dependiente de cierto tipo de variables independientes. En este caso, el crecimiento depende de la alimentación, depende de la genética, depende de otras variables independientes. Ese es el punto para que se pueda diferenciar, ¿no?
Entonces, es esa correlación entre variables, su generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población más grande. Generalmente se trabaja en este tipo de investigaciones sobre dos conceptos que son importantes, como es el tema de la población y de la muestra. Normalmente puedo tomar ejemplos de población, si tomamos como la variable dependiente del crecimiento y vamos a medir el grado de crecimiento en una población, en este caso puede ser una población de una comarca o de un territorio, ¿verdad? Esa comarca o territorio tiene una población determinada, pero no tomo toda la población, sino que de esa población solicito una muestra. Es decir, y esa muestra es suficiente para entonces extrapolar o deducir o generar al final las conclusiones de la influencia, ¿verdad?, que estoy estudiando sobre una población macro, ¿ok? Entonces, la investigación cuantitativa trata justamente de determinar esos grados de correlaciones en función de qué, para generalizar y por supuesto, como dice aquí, dar un objetivo o una objetivación de los resultados a través de una muestra, ¿no? Y por lo tanto, llevar ese resultado a hacer una inferencia sobre una población concreta. De ahí la influencia, del grado de influencia que tenga justamente el uso de las variables, ¿no? El cuánto una variable independiente influye sobre una variable dependiente. ¿Cuáles son los tipos de investigación cuantitativa? Podemos decir que en general existen tres tipos de investigación cuantitativa. La llamada investigación descriptiva, que se refiere justamente a la etapa muchas veces preparatoria o diagnóstico en cualquier trabajo científico y que permite ordenar el resultado de las observaciones, de las conductas, de las características, de los factores, de las variables, de los procedimientos, ¿ok? De los fenómenos, etcétera, etcétera. Este tipo de investigación no tiene una hipótesis específica o una hipótesis exacta, es de carácter descriptivo, ya que se fundamenta en una serie de análisis o pruebas para llevar a cabo justamente una valoración de carácter físico. Generalmente, muchas investigaciones cuantitativas se centran solamente en recabar la descripción de fenómenos, ¿ok? Y generar de esa descripción números para justamente llevar esos números a la extrapolación de una muestra a una población específica. Bien, el otro tipo de investigación es la llamada investigación de carácter analítico. En este caso, obviamente es un proceso mucho más complejo con respecto a justamente a la investigación descriptiva y que consiste fundamentalmente en establecer cierto tipo de comparaciones entre las variables de estudio, ¿no? Y esas variables, cambiar cómo es la influencia de esas variables en función de distintos tipos de poblaciones, ¿no? Como dice aquí, es establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, estudiando estas según se dan naturalmente en los grupos. Muchas veces, como dice aquí, se refiere justamente a la proposición de la hipótesis que el investigador trata de probar o de negar. Muchas veces en la investigación analítica, y me voy otra vez al ejemplo que tomé al principio sobre la variable dependiente, por ejemplo, el crecimiento, donde podemos hacer un estudio analítico del crecimiento en distintos tipos de poblaciones, ya sea en la población de origen asiático, ya sea en la población de origen africano, ya sea la población de origen caucásico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo puedo tomar una variable dependiente y ver como forma analítica qué pasa con el crecimiento en estos distintos tipos de población. Pero las variables independientes siguen siendo las mismas. La nutrición, por ejemplo,
el sexo de lo estudiado, de las personas estudiadas, incluso la temperatura, el ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo de esa manera puedo manipular las variables, efectivamente, en función de los cambios poblacionales. Eso es lo que normalmente se utiliza en una investigación de carácter analítico. Muy bien. Y la tercera, que es la de carácter experimental o investigación experimental, es un procedimiento, quizás el más conocido, de carácter también metodológico, en el cual un grupo de individuos, o un conglomerado, o una muestra, o una población, son divididos en forma quizás aleatoria, en grupos de estudios. Hay un grupo de estudio en función de las variables específicas, un grupo que es control, y son analizados con respecto a un factor o medida que el investigador introduce para estudiar y para evaluar, ¿no? En este caso, si yo puedo poner dentro de mi variable dependiente el crecimiento y yo quiero tomar en específico una de las variables que puede ser el aspecto nutricional, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a experimentar con grupos escogidos, grupos a los que le estoy variando los aspectos nutricionales, grupos en donde no varío el aspecto nutricional y lo analizo, ¿ok? Como dice aquí, con respecto a un factor o medida, en este caso es el crecimiento, que el investigador introduce para estudiar y para evaluar, ¿ok? Aquí estaríamos hablando más que, me voy a echar para atrás, en la investigación cualitativa, yo juego con los aspectos comparativos, poblacionales o muestrales, pero en este caso, en la investigación de carácter experimental sobre un tipo de población, varío dejo fijo, sobre un tipo de población que lo dejo fijo, lo que varío es, lo que entra en juego aquí es tomar una de las variables y estudiarlo bajo un grupo específico y con un grupo control. Y por supuesto, analizar cuáles son esos resultados. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos de técnicas que puedo utilizar ya en toda esta investigación de carácter cuantitativo? He querido poner de nuevo, si estamos trabajando sobre el área de las ciencias sociales, las técnicas y métodos más, en este caso las técnicas y herramientas más utilizadas dentro de la investigación de carácter cuantitativo, como son los cuestionarios, ¿ok? Como es justamente también la entrevista, como es la observación, por ejemplo, tal como plantea aquí esta diapositiva. Quiero también hacer referencia al siguiente gráfico. Algo que les es propio del método cuantitativo en general es la formulación o las fases en que se van cubriendo este método cuantitativo. Normalmente arrancamos de la famosa idea que genera el planteamiento del problema, ¿ok? Por otro lado, es la revisión de la literatura que genera el marco teórico como tal. Una vez que tengo el marco teórico, hago una visualización justamente del alcance de estudio que me he planteado, o sea, cuál es el objetivo específicamente de esta investigación. Ese objetivo general y específico me va a llevar al planteamiento de las hipótesis con sus respectivas definiciones de variables. Por supuesto viene todo el marco metodológico, el diseño de la investigación. Luego tenemos todo lo que es la definición y selección de la muestra, por supuesto la definición de la población y la selección de la muestra, el aplicar el elemento investigativo para recolectar los datos, el análisis de los datos que puede ser de carácter estadístico, ¿verdad?, para esa recolección como tal, y por supuesto la elaboración del reporte de resultados que me lleva a la conclusión final de esta investigación de carácter cuantitativo. Fíjense que aquí se refuerza otra vez el tema de la técnica cuantitativa, la encuesta, la observación, las pruebas estandarizadas e inventarios, los datos secundarios, instrumentos mecánicos o electrónicos, instrumentos específicos de cada una de las propias disciplinas, etcétera, etcétera, dentro de las técnicas para la recolección de los análisis. Bien, esto es lo que correspondería a manera de introducción, el poder hablar de esas técnicas y herramientas de esta semana número 5.
Y bien, ya para terminar con esta pequeña introducción de esta semana número 5, yo les invito ahí específicamente este link de la guía metodológica, la guía didáctica metodológica de investigación de Monge. Aquí la tengo abierta justamente en el capítulo de los procesos de investigación de orden cuantitativo. Esta gráfica está muy buena, ¿ok? Porque está indicado por fase. Por ejemplo, la primera fase, que es el problema y objetivo, ¿no?, de la investigación, con aspectos bien precisos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que contener esta primera parte o fase número uno, ¿no? Luego tiene la fase del marco teórico, que es la segunda fase, cómo explica la parte del diseño metodológico, ¿ok? Y por último, el diseño o la ejecución, cómo se recolectan los datos, cómo se presentan, su análisis e interpretación, las conclusiones y recomendaciones, y obviamente el tema del informe final. Es bien interesante esta gráfica, de verdad que les invito para que, bueno, ayuda justamente a tener una visual de lo que es básicamente el análisis de carácter cuantitativo. Bien, hasta una próxima entrega.